Saludos nuevamente, bienvenido a este canal Porque Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y una vez más vengo a compartir las verdades de la fe católica, las cosas que nosotros creemos y por qué las creemos, muy importante. En esta oportunidad yo atendiendo una petición que me hizo un hermano Vicente, que me pidió que si podía hacer algo que hablara de la Santísima Trinidad. Y tengo que decirles que esto es un misterio, así lo llama la Iglesia Católica, que no es fácil de entender y mucho menos de explicar. Pero yo voy a tratar de exponer de qué manera está revelado este misterio a la Iglesia y cómo la Iglesia ha formulado la doctrina de fe sobre el mismo. Y también daré algunos ejemplos bíblicos, o sea, en las Escrituras. Fíjense, la Santísima Trinidad como tal, este nombre, Santísima Trinidad, no aparece en ninguna parte de las Escrituras, sino que ha sido una construcción teológica que la Iglesia ha hecho a través de los años. Yo les quiero recordar a mis hermanos católicos, bueno, y a los que no son católicos también, que nosotros como católicos podemos descansar tranquilamente en lo que se conoce como el magisterio de la Iglesia, ya que la fe no está puesta directamente en la infalibilidad del magisterio como tal, sino en las promesas que Cristo ha hecho a la Iglesia. Cuando dice que le dice a los apóstoles que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Así como cuando les dice el que ustedes escuche, a mí me escucha, el que ustedes recibe, a mí me recibe. También a esa misma iglesia le da la promesa del Espíritu Santo para que la dirija. Porque en los evangelios no queda relatado explícitamente toda la verdad teológica que compone el misterio de nuestra fe. Hay muchas cosas que no son solamente difíciles de entender de por sí, sino que además de eso son difíciles de determinar de las escrituras, porque requiere una etapa de discernimiento y de interpretación de la revelación de Dios. Por lo tanto, al ser una construcción teológica basada en la revelación de Dios, nosotros tranquilamente, sin tener que estudiar teología o tener que ser especialistas en revelación y en escritura, podemos confiar tranquilamente en lo que el magisterio nos dice. Porque al final, en quien confiamos es en nuestro Señor Jesucristo. Dicho esto, les puedo decir que el dogma de la Trinidad se definió en dos etapas. En el primer concilio de Nicea, que fue en el 325 después de Cristo, y en el primer concilio de Constantinopla, que fue en el 381 después de Cristo. En el de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de Cristo. Este concilio fue convocado para hacer frente a una herejía que se llama la herejía arriana, quien afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero que no era Dios. En el concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía conocida como macedonianismo, porque sus defensores eran de Macedonia. Esta herejía negaba la divinidad del Espíritu Santo. Y es que si nosotros analizamos las Escrituras, en ninguna parte, ni en los Evangelios, ni en las cartas, ni en el Apocalipsis, vemos la adoración al Espíritu Santo como Dios. Como les expliqué al principio, una construcción teológica que llevó tiempo. Esto es muy curioso porque nos pone a pensar que hay muchas profesiones de fe que son ajenas al catolicismo o que más bien son contrarias al catolicismo, como lo son los anticatólicos, ¿verdad? Que se apegan a esta doctrina o este dogma de la Santísima Trinidad, según lo han definido estos dos concilios, el de Constantinopla y el de Nicea, que son de la Iglesia Católica, ¿okay? Que fueron, fíjense que el de Constantinopla, que fue en 381, fue un año antes que se determinara el canon del Nuevo Testamento y que se dijera esto es palabra de Dios. Por lo tanto, son de la Iglesia Católica. No son de otra iglesia porque era la única iglesia cristiana que existía hasta ese momento, de hecho hasta el siglo XVI.
para ser un poco más específico. Sin embargo, hay otras sectas que no son católicas que no creen en la Santísima Trinidad, que se llaman unicistas o solo Cristo o Cristo solo, ¿verdad? Por ejemplo, los pentecostales unidos, hay una parte de ellos, una rama de ellos que no cree en la Santísima Trinidad como dogma, sino que cree que es solo Jesús y que el Padre y el Espíritu Santo son las manifestaciones del mismo Jesucristo, que Jesucristo es el Dios Padre hecho carne. Y no creen en esto de la Santísima Trinidad, repito. Pero vamos a ver qué es lo que dice el catecismo en la Iglesia Católica para que estemos claros cuál es la definición que nos da el magisterio de la Iglesia. Y dice así en el artículo 237 del catecismo: la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Es un misterio muy difícil para nosotros de entender y asimilar. Y es que es normal, si nosotros decimos que es un solo Dios en tres divinas personas y nosotros con nuestra lógica decimos, bueno, 1 más 1 más 1 son 3. ¿Cómo es eso de que siendo tres personas distintas son un solo Dios? Es muy difícil para nosotros asimilar. Y no se sientan mal porque yo tampoco lo puedo asimilar perfectamente. Como es un misterio de fe, nosotros simplemente lo creemos y nos conformamos con lo que Dios nos ha querido revelar y nuestra capacidad de entendimiento. Hay una historia que a mí me encanta con San Agustín sobre esto y se las voy a contar. Dice así esta historia: un día San Agustín paseaba por la orilla del mar, dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de Dios. Una de ellas, la doctrina de la Trinidad. De repente, alza la vista y ve a un hermoso niño que está jugando en la arena a la orilla del mar. Le observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua del mar y vuelve donde estaba antes y vacía el agua en un hoyo. Así el niño lo hace una y otra vez, hasta que ya San Agustín, sumido en gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta: «Oye niño, ¿qué haces?». Y el niño responde: «Estoy sacando toda el agua del mar y la voy a poner en este hoyo». Y San Agustín dice: «¿Pero eso es imposible?». Y el niño responde: «Más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo, tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios». Aquí termina esta historia. Entonces nos enseña que un misterio tan grande como es el mismo Dios, nosotros no podemos con nuestras limitaciones entender completamente, sino que simplemente lo creemos por fe y nos dejamos guiar por lo que dice la revelación. Y vamos a seguir profundizando dentro de lo que podamos con eso. La Santísima Trinidad, como les venía diciendo, es un dogma. En el artículo 253 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que el Hijo lo mismo que el Padre, y el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Ahí termina el artículo 253. De hecho, la Iglesia tuvo que inventarse o crear estos tipos de palabras, ¿sí?, para poder tratar de dar luz sobre este misterio, como lo es sustancia, naturaleza y esto consubstancial, que quiere decir que son de la misma sustancia o de la misma naturaleza, hablando de la naturaleza divina de Dios. Que estas tres personas
comparten la misma naturaleza. Cuando a mí me toca explicarlo en el catecismo, ¿verdad? Que son muchachos de 11 a 15 años, yo hago lo mejor posible. Pero yo les doy el siguiente ejemplo. Si nosotros estamos en un salón y hay cierta cantidad de personas, en ese salón hay una sola naturaleza, que es la humana, pero habemos varias personas. Dios, asimismo, son 3 personas, pero es una sola naturaleza, que es la naturaleza divina. Con una unión que es difícil que nosotros podamos explicar y entender. Sin embargo, hacemos lo que podemos, ¿ok? No les puedo prometer que después que termine yo este video, ustedes van a entender perfectamente el misterio de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, hay muchos santos que han tratado de explicarlo, pero todos los ejemplos que se puedan poner, así como el que le puse yo de las naturalezas en el salón de clases, no son perfectos. Hay gente que usa, por ejemplo, el del agua y dicen, bueno, el agua puede ser, es la misma agua, pero puede estar en estado líquido, sólido, gaseoso. Pero no es perfecto este ejemplo porque en Dios estaría el agua en los 3 mismos estados al mismo tiempo. Por lo tanto, es muy difícil. De verdad, San Patricio también intentó con un trébol de 3 hojas y él explicaba y enseñaba el misterio de la Santísima Trinidad con ese trébol, diciendo que era igual que Dios, que aunque tenía 3 hojas, era el mismo Dios. Es un buen ejemplo también, pero no es perfecto, porque como les digo, es Dios mismo el que estamos tratando de explicar. Si nosotros pudiéramos explicar a Dios perfectamente, no fuera ya Dios, porque Dios nos rebasa. Su realidad es mucho más grande que nuestra capacidad de entendimiento y explicación. Pero sí podemos ver que la pluralidad de Dios en las Escrituras está bastante explícita en varias lecturas. Acompáñenme un momentico al Génesis, en Génesis 1 del 26 al 27. Y dice así: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Aquí en este primer versículo vemos que se refiere en plural, hagamos al ser humano. Mucha gente me ha dicho, mira, por eso puede ser que estaba hablando con los ángeles, y no puede ser así, porque dice a nuestra imagen, y nosotros no hemos sido creados a imagen de los ángeles, sino a imagen de Dios. Así que Dios estaba en una sola persona hablando en plural. Puede ser que con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Okay? Además que no puede estar hablando a otros seres espirituales, porque fíjense cómo sigue el versículo 27. Dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. O sea que dice que a imagen de Dios, no a imagen de los ángeles. Eso que esto nos da una pista de la pluralidad del Dios que es uno y trino. ¿Okay? Vamos a seguir con la Biblia. Porque el mismo Jesús nos revela el Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en Juan 16, del 7 al 8 y del 13 al 14. Vamos a leerlo, léanlo aquí conmigo. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a justicia y en lo referente al juicio. Y en el versículo 13 y 14 dice lo siguiente: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Entonces vemos que Jesucristo dice que Él se va, pero vendrá el Paráclito. Y dice que Él mismo nos lo va a enviar. Por lo tanto, no es el mismo Jesucristo el que viene, sino que es otro. También se refiere en el versículo 13 cuando dice, cuando venga Él,
el Espíritu de la verdad, si nosotros conocemos un poquito de gramática, sabemos que no se está refiriendo a él mismo, ¿verdad? En el versículo 14 dice, Él me dará gloria. No dice yo me voy a dar gloria a mí mismo, sino que el Espíritu Santo le va a dar gloria a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, en este caso Jesucristo, quien está hablando. Además de esto, Jesucristo también nos habla de la unidad perfecta que existe en la Santísima Trinidad. En este caso que vamos a leer ahora es de la unidad entre Jesucristo y el Padre, que aunque es una oración de Jesús ante el Padre, lo cual denota que son dos personas distintas, porque a menos que estuviera hablando con él mismo, ¿verdad? También se percibe este sentido de unidad entre ellos dos. Esto está en Juan 17, del 20 al 22. Y dice así, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Entonces habla en plural, pero también habla de unidad. Y esto tiene también, nos da sentido de la intención de unidad en la fe en la iglesia que Jesucristo quiere que la compare con la unidad que hay entre Él y el Padre. Esta misma unidad que hay entre Él y el Padre, Jesucristo la desea para la iglesia, lo cual nos habla un poco de una de las características de la iglesia, que es una. Tiene que ser una porque así la pensó Cristo, no porque a nosotros se nos da la gana o algo así. También Jesucristo, antes de ascender a los cielos, ya resucitado, cuando entrega la gran comisión a la iglesia, nos enseña que la entrada en la nueva alianza comienza con una fórmula trinitaria. Esto lo encontramos en Mateo 28, del 18 al 20. Dice así, Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, fíjense que Jesucristo no manda bautizar en el nombre de Él solamente, sino en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y es que nosotros en la iglesia, todas las obras que empezamos, las empezamos a hacer bajo este signo trinitario. En la misa y cuando vamos a orar, siempre lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También cuando vamos a bendecir los alimentos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo antes de empezar a grabar esto, siempre digo, voy a comenzar esta grabación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hago una invocación al Espíritu Santo, porque así es que Jesucristo nos enseñó. La Santísima Trinidad es un misterio grande, pero hermoso, porque Dios es familia. Dios no es un Dios que está allá solo, Dios es familia y cuando Él empieza a crear y todo su plan de salvación, nunca lo hace con una sola persona, siempre es una familia o una pareja. En el Génesis con Adán y Eva, ¿verdad? Si le damos para adelante rápido, como dice Fast Forward, hasta el Nuevo Testamento vemos que arranca con María, José y el niño Jesús. Entonces Jesús es familia, Dios es familia y la finalidad del plan de salvación es que nosotros entremos en convivencia perfecta dentro de esta Santísima Trinidad, donde vamos a compartir la gran realidad del misterio de Dios en primera persona, nosotros con la visión beatífica, pero con las tres divinas personas. Esa es la meta de todo cristiano católico que tiene la esperanza fija en el cielo y en las promesas de Jesucristo. Espero realmente que, aunque es mucho desear, porque no es algo muy fácil de entender, que les haya servido este video. Si tienen otra sugerencia, déjenme saber. Espero que haya sido de su satisfacción. Y si no, pueden hacerme preguntas en la sección de mensajes o me pueden escribir en directo los que me conocen o mandar un email, ¿verdad? Que está aquí en la descripción de este canal. Yo espero
Que Dios los bendiga mucho y que nos siga bendiciendo a nosotros, y que hoy, una vez más, con este pequeño video haya podido enseñarles por qué católico. Porque nuestra iglesia es la iglesia verdadera, la que fundó Jesucristo, y tiene la verdad completa que Jesucristo ha querido revelarle con la promesa del Espíritu Santo para cumplir la voluntad del Padre. Muchas gracias, hasta luego. Los quiero mucho y Dios los bendiga.